Ya. El día de hoy vamos a empezar haciendo, ¿dónde está? Vamos a ver fenómenos físicos y químicos de la materia. Solamente esos dos. Em, Esto de acá ya lo han visto en el video ustedes, creo, porque yo les había mandado un video que está colgado en la plataforma y ya está la explicación. Yo solamente voy a explicarlo rápidamente porque luego vamos a hacer una práctica. Y las clases ahora solamente van a ser 1 hora, pero todas las semanas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar, ¿ok? Escuchen para poder resolver la práctica Profesora, más, ¿sí? tengo una duda, es que en el video hay unas partes que no están acá en la hoja. ¿Y cómo lo puedo Ya, es copiar que, eso? como les dije, el video que les han puesto a ustedes es de otro grado. Hablé con el profesor, me dijeron que lo iban a... Ya, profesora, gracias. Ya, entonces vamos a empezar así rápidamente con fenómenos físicos y químicos de la materia. Dice, ¿qué son los fenómenos? Es el cambio o transformación que sufre la materia por acción de algunos agentes energéticos. Estos cambios dependen de las características de cada sustancia y son los siguientes. Algunos cambios energéticos pueden ser la temperatura, el calor, ¿ok? El cambio de temperatura es un agente energético que puede ser, por ejemplo, en los estados físicos de la materia, ustedes saben que si aumentamos más temperatura del hielo, el hielo se convierte en estado líquido. Así, debido a algunos cambios, ustedes van a ver en cuál fenómeno, a ver, disculpen. Debido a esos cambios, por la acción de algunos agentes energéticos, ustedes van a ver qué fenómenos van a ocurrir, ¿ok? Entonces, eso nada más es la parte de qué son los fenómenos. Es el cambio, transformación que sufre la materia. Sí o sí va a ocurrir un cambio o una transformación. Ya vamos a ver cuál es la diferencia en el fenómeno físico y en el fenómeno químico. Pero sí o sí tiene que ocurrir un cambio o una transformación, ¿ok? Tenemos el fenómeno físico. Como dice acá, dice, son cambios que afectan solamente el aspecto físico de la materia. Vean muy bien, dice solamente, ¿ok? Solamente el aspecto físico de la materia, es decir, no se llegan a formar nuevas sustancias. Llamado también cambio físico porque no cambia la estructura interna de la materia, solo se modifica la forma. Además, es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Los cambios físicos son los cambios que ustedes van a poder ver, pero al ver esos cambios, la estructura interna de la materia, es decir, no vamos a formar nuevas sustancias. Las sustancias van a ser las mismas, ¿ok? Entonces, los fenómenos físicos son cambios que ustedes van a poder observar y no vamos a crear nuevas sustancias. Y estos cambios, este fenómeno es reversible. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Los cambios de estado, por ejemplo, del sólido, gaseoso y líquido. Ustedes saben que del estado sólido podemos ir al estado líquido, ¿verdad? Y del estado líquido también podemos regresar al estado sólido. Eso significa que los cambios son reversibles. Pero si nosotros cambiamos de un estado a otro, ¿estamos creando una nueva sustancia? ¿Tú qué dices, Ángelo? Ángelo. Ahora está. No, no está. María, ¿tú qué dices? Si cambiamos de un estado, del estado sólido al estado líquido, ¿estamos creando una nueva sustancia? ¿Sí? Sí, estamos creando una nueva sustancia. A ver, ¿tú qué dices, Julio? Sí, Estamos creando una nueva sustancia. A ver,
Belinda, ¿tú qué dices? Sí. A ver, si tenemos en el estado sólido tenemos al hielo, ¿verdad? Que es agua en estado sólido. Y en el estado líquido tenemos agua en estado líquido. Está cambiando la sustancia. Al inicio teníamos agua y después estamos teniendo, no sé, jugo o alguna otra cosa. ¿Está que cambia ahí? No, está que se mantiene. El agua sigue siendo, el agua está presente en los dos estados. O sea, no varía. Lo único que cambia es la presentación. En el estado sólido es el agua, disculpen, está dura, está en estado sólido, en hielo, en forma de hielo. Sin embargo, en el estado líquido está, como se dice, líquida. Ustedes pueden verlo, pueden verla fluir, esa es la diferencia. Que en el estado, en los fenómenos físicos, no cambia. Puede cambiar su presentación, pero no quiere decir que está cambiando la sustancia. ¿Ok? Entonces, entiendan muy bien esa parte. Por ejemplo, si tenemos agua, agua vuelve al otro lado. Si tenemos café, café en el otro lado. Solamente puede cambiar su presentación, nada más. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Ahora tenemos el ejemplo de arrugar un papel. Ustedes tienen un papel así normal. A ver. Tienen un papel. Y luego ese papel lo arrugan. Estamos creando, a ver, ese de ahí sería un fenómeno físico. ¿Estamos creando acaso una nueva sustancia? ¿Tú qué dices, Angie? Es la misma sustancia. Es el mismo objeto, ¿no? Es el mismo cuerpo. ¿Tú qué dices, Perlita? Perlita. Estefano, ¿tú qué dices? ¿Hemos creado una nueva sustancia, sí o no? Si tenemos un papel al inicio así, sin arrugar, y luego lo arrugamos, ¿hemos creado una nueva sustancia? A ver, ¿tú qué dices, Kiara? A ver, tenemos un papel de una hoja bond ahí, sin nada de arrugas, y luego la arrugamos. ¿Hemos creado una nueva sustancia? ¿Tú qué dices, Kiara? Kiara. A ver, Belinda, ¿tú qué dices? Que no cambia. No cambia, no hemos creado ninguna nueva sustancia, solamente está que cambia su aspecto físico, su superficie. En los fenómenos físicos cambia lo que nosotros podemos ver, su apariencia. Es como, por ejemplo, tenemos a una niña que no se arregla y luego la maquillamos, así le pintamos el cabello, todo lo que ustedes quieran. ¿Hemos creado otra persona? ¿Tenemos otra persona? No, ¿verdad? Es la misma, solamente que ha cambiado su aspecto físico. Eso es lo que ocurre en los fenómenos físicos. Cambia su apariencia. En los cambios de estado, cambia la apariencia. Primero está en un bloque sólido, luego cambia a líquido y luego a gaseoso. Si tenemos un papel y lo arrugamos, está cambiando. Están que se le crean unas pequeñas arrugas. Pero eso no quiere decir que porque se ha arrugado ya hemos creado una nueva sustancia. Es decir, ahora ya no es papel, ahora es cartón. No, eso no quiere decir nada. Solamente está que cambia su apariencia. Lo mismo, si doblamos un clavo, como vemos ahí,
Tenemos el clavo normal. Tenemos el clavo normal. A ver, un clavo así. Y lo doblamos como está en la imagen. ¿Estamos teniendo acaso ya no un clavo, sino un martillo? No, ¿verdad? Solamente está que cambia su apariencia. De lo que estaba recto el clavo, ahora está doblado. Nada más. Eso es lo que ustedes tienen que tener presente en los fenómenos físicos. Que los únicos cambios que ustedes van a ver son en la apariencia. Para que puedan entender fácil, acuérdense de una niña que está así sucia y luego una niña que está bien cambiada, bien maquillada. Y se van a dar cuenta de la diferencia. Entonces, esos son los fenómenos físicos, nada más. ¿Ok? Ahora vamos a ver los fenómenos químicos. Ahí. Ya. Dice, son cambios que afectan la estructura interna de la materia, es decir, se llegan a formar nuevas sustancias. Llamado también cambio químico, ya que se altera la composición interna de la materia. Y este es un proceso irreversible. Entonces, el fenómeno químico es lo opuesto al fenómeno físico. Perdón. El fenómeno físico, ustedes pueden ver los cambios a simple vista. No afecta nada en su estructura interna. En su estructura interna quiere decir como que cambian las moléculas o algunos nutrientes, eso. Entonces, el fenómeno químico, ese sí se encarga de afectar la estructura interna. Vamos a crear nuevas sustancias. En el fenómeno físico no creamos nuevas sustancias. En el fenómeno químico sí. El fenómeno físico es reversible. El fenómeno químico es irreversible. Por ejemplo, si tenemos un papel y lo quemamos, a ver, Juan, ¿qué vamos a obtener al final si quemamos un papel? Las cenizas del papel. Las cenizas del papel. Esas cenizas del papel, ahí ya estamos creando una nueva sustancia. Porque las cenizas del papel ya va a estar combinado con, ahí estamos alterándolo ya de estructura interna. Estamos dándole paso a una nueva sustancia. Creo que se le conoce como yin, algo así, a las cenizas del papel. Entonces, ahí nos damos cuenta que ese es un fenómeno químico, porque teníamos un papel blanco, o el papel que ustedes quieran, y lo quemamos, vamos a obtener otra cosa, que es muy diferente a la del inicio, que tiene su forma, su textura muy diferente a la de un papel normal. El papel normal es un poco duro, las cenizas son como que se disuelven en nuestras manos, no sé si han tocado alguna vez la ceniza. Ya. Tenemos otro ejemplo, la digestión. Si ustedes comen una manzana, hace el proceso de la digestión, ustedes luego ¿qué obtienen? Las heces, ¿verdad? Entonces, ahí se dan cuenta que al inicio tenemos una cosa y luego se forma una diferente. Ahí se dan cuenta que estamos formando nuevas sustancias. ¿Ok? Igualmente en la fotosíntesis, las plantas absorben el CO2 y eliminan el oxígeno. ¿Ven cómo primero obtenemos una sustancia y luego sale otra nueva? Ese es un fenómeno químico. ¿Ok? Entonces, esto de acá es un pequeño repaso para poder resolver la práctica. Esto de acá ustedes ya lo tienen. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a empezar con la práctica correspondiente para que puedan... ¿Ok? Esa es la práctica que vamos a resolver el día de hoy. Lógicamente van a quedar algunos para su casa y otros, y lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces yo voy a ir preguntando uno por uno para ir haciendo más entretenida la clase. A ver.
A ver, mientras tanto voy tomando el toque. No, yo no. Es Cristian. A ver. Ya. Ahora vamos a empezar, ¿ya? Dice, escribe la clase de fenómeno que corresponde a cada ejemplo. Ustedes van a escribir en los paréntesis, ya sea fenómeno químico, fenómeno físico. ¿Ok? Vamos a empezar. Astrid. El primer ejemplo que dice lanzar una piedra, ¿es un fenómeno físico o un fenómeno químico? Profesora físico. Físico, dice Astrid. A ver, ¿tú qué dices, Perlita? Físico. Físico. Ya, a ver. Entonces sus dos compañeros dicen que lanzar una piedra es un fenómeno físico. Eso está correcto. Ya, yo voy a colocar acá FQ nada más. Perdón, F, fenómeno físico. FF. Exactamente, lanzar una piedra es un fenómeno físico, porque al inicio teníamos una piedra y después de lanzarla teníamos la misma piedra, nada más. A ver, siguiente, Cristian. El siguiente ejercicio que dice doblar un clavo. Fenómeno físico, fenómeno físico. ¿Tú qué dices, Angie? Físico. Físico, ¿verdad? Como dice el ejemplo, si tenemos un clavo y lo doblamos, no va a cambiar en nada su estructura interna, no vamos a crear nuevas sustancias, va a seguir siendo la misma. Entonces, igual, fenómeno físico. Ya ustedes lo escriben correctamente. A ver, ¿quién más? Estefano. Romper una hoja. ¿Fenómeno físico o fenómeno químico? Mm. Fenómeno. A ver, piensa, piensa. Acuérdate, fenómeno físico cambia las sustancias, se crean nuevas sustancias, y fenómeno químico, perdón, fenómeno físico no se crean nuevas sustancias, y fenómeno químico se crean nuevas sustancias. Fenómeno físico. Físico, a ver, dice Estefano. ¿Tú qué dices, Kiara? Fenómeno físico. Exactamente, si rompemos una hoja, no va a cambiar en nada su estructura, no vamos a crear una nueva sustancia, porque al principio era papel y después de romper la hoja va a seguir siendo papel. Entonces, fenómeno físico. Yo voy a colocar un punto rojo a los que son fenómenos físicos, lo voy a rayar a los que son fenómenos físicos y con amarillo a los que son fenómenos químicos. ¿Ok? A ver. Entonces, Stephanie, ya, voy a empezar. Fernanda, dime, respirar, ¿es fenómeno físico o fenómeno químico? Fernanda Villacorta, Químico. químico, dice Fernanda. ¿Tú qué dices, Ángelo? ¿Está Ángelo? No es. Ya. Julio, ¿tú qué dices? Julio, Químico. fenómeno físico, fenómeno químico, dice Julio. A ver, ¿está Ariana?
No estaría, no. A ver. No, no estaría. Ya que ahora ya le pregunté. Stephanie, ¿tú qué dices? ¿Fenómeno físico o fenómeno químico? Químico. Químico, ¿verdad? Entonces, respirar es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque nosotros inhalamos oxígeno, pero eliminamos dióxido de carbono. Ahí nos damos cuenta que al principio teníamos una sustancia y después sale otra sustancia. Nos damos cuenta que se formó una nueva sustancia, una nueva molécula, un nuevo componente. Entonces ahí nos damos cuenta que el proceso es químico. Ahora, si les digo el proceso digestivo, a Yarlit. Yarlit está. Creo que no. Sí. Yarlit. ¿Qué sería? ¿Fenómeno físico o fenómeno químico? El proceso digestivo. Responde nada más, no tengas miedo a equivocarte. ¿Sabes la respuesta? ¿Sí o no? A ver. Angie, dime tú, ¿el proceso digestivo es fenómeno físico o fenómeno químico? Fenómeno El químico. proceso digestivo, fenómeno químico, ¿verdad? Entonces, marcado con amarillo. Ya, a ver, muy bien. Perlita, hervir agua. Fenómeno físico, fenómeno químico. Físico. Físico, dice Perlita. ¿Tú qué dices, Cristian? Químico. Químico, dice Cristian. ¿Tú qué dices, Astrid? Químico. Químico, dice Astrid. Estefano. Físico. Físico, dice Estefano. A ver, vamos 2-2. Juan, ¿tú qué dices? Químico. Químico, dice Juan. María. Físico. Físico. El proceso de hervir agua es un fenómeno físico. Hervir agua no está dentro de los cambios de estado. Si nosotros tenemos agua líquida, mantener la misma sustancia. Entonces ese es un fenómeno físico. Hervir agua es fenómeno físico. No se confundan. Acuérdense, ¿de dónde vienen cambios de estado? Cambios de estado son cambios físicos. ¿Ok? A ver, Fernanda Villacorta, doblar una hoja. ¿Fenómeno físico o químico? Físico. Físico. ¿Tú qué? Ya no está. Julio, ¿tú qué dices? Físico. Físico, muy bien. A ver, Kiara, un carro aumenta su velocidad. ¿Fenómeno físico, fenómeno químico? Físico. Físico, dice Kiara. ¿Tú qué dices, Stephanie? Físico. Físico, dice Stephanie. Belinda, ¿tú qué dices? Físico. Exactamente. Que un carro aumente su velocidad es un fenómeno físico. Porque al inicio teníamos un carro y después vamos a tener un carro, pero con un poco más de velocidad. Nada más. ¿Ok?
Entonces, ya. La oxidación de un clavo. Angie, ¿tú qué dices? Físico. Físico, dice Angie. Perlita, ¿tú qué dices? Físico. Físico. ¿Tú qué dices, Cristian? Cristian. Creo que ya no se está. Cristian, ¿tú qué dices? ¿Fenómeno físico o fenómeno Físico. químico? Físico, a ver, dice Cristian. Astrid. Oxidación de un clavo. Físico. Físico, dice Astrid. Estefano, ¿tú qué Químico. dices? ¿Cuál? Químico. Químico, dice Estefano. Juan. Químico. María. Químico. Exactamente. Que un clavo se oxide es un fenómeno químico. ¿Por qué? Si ustedes tienen un clavo, ¿no han visto que a veces en las casas cuando dejan los fierros al aire, un fierro es lo mismo que un clavo? Oye, un clavo. Si ustedes dejan un clavo al aire libre por mucho tiempo, si supongamos que el clavo era de color medio plomito, después de cierto tiempo, ese clavo va a estar color medio cobre, color así medio marrón, y, y ya no va a estar su superficie así, ¿cómo se dice? Su superficie lisa, sino su superficie va a estar como con grumitos, como con arena, no sé si me dejo explicar. La oxidación es un fenómeno químico. Al inicio teníamos un clavo normal, después ese clavo va a estar empezando a soltar como tierrita. Se está creando una nueva sustancia. Esa tierrita que ustedes ven, esa es la oxidación y esa es una nueva sustancia. Por eso decimos que la oxidación de un clavo es un fenómeno químico. ¿Ok? Entiendan bien esa parte. La oxidación, ya sea de un clavo, de cualquier metal o fierro, de cualquier fierro, va a ser un fenómeno químico, porque se va a crear una nueva sustancia. Igualito que cuando quemamos algo, ¿ok? Entonces, ya, a ver, Fernanda Villacorta, que se pudra una manzana, fenómeno físico, fenómeno químico. Químico. Químico, dice Fernanda. Julio, ¿tú qué dices? Químico. Exactamente. Que se pudra una manzana es un fenómeno químico. Al inicio ustedes ven una manzana bonita. Después de cierto tiempo, si no la comen o la mordieron y la dejaron ahí, esa manzana va a cambiar su color y va a empezar los microbios van a empezar a albergarse ahí, se va a empezar a pudrir y se va a crear una nueva sustancia, que van a ser esos gérmenes, esos microbios que van a aparecer, ¿ok? Entonces, que se pudra una manzana es un fenómeno químico. Hasta ahí todo claro. A ver, ahora vamos a pasar al ejercicio número 2 para completar. Kiara, ¿qué fenómeno se produce cuando hay un cambio permanente en la materia? Fenómeno químico. Químico, dice Kiara. ¿Tú qué dices, Stephanie? Químico. Químico, dice Stephanie. Belinda, ¿tú qué dices? Químico. Exactamente. Cuando ya no se puede revertir, cuando es un cambio permanente, ocurre un fenómeno químico.
Y ustedes lo colocan ahí. Fenómeno químico. Nada más. A ver, Angie, ¿qué fenómeno de la materia es reversible? Es decir, se puede repetir varias veces. Fenómeno físico. Físico, dice Angie. ¿Tú qué dices, Perlita? Físico. Exactamente. El fenómeno que se puede revertir es el fenómeno físico. Ahí ustedes lo copian mejor. Físico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso de ahí lo habrán copiado y si no, luego yo les voy a mandar la práctica, pero igual, tienen que ir marcando para ver cómo vamos a resolver. A ver. Pasamos a la siguiente. Cristian. ¿Estás, Cristian? Sí. Ya. Que caminemos. ¿Qué fenómeno va a ser? ¿Físico o químico? Físico. Físico, dice Cristian. ¿Tú qué dices, Astrid? Físico. Exactamente. Si caminamos va a ocurrir Físico. un fenómeno físico. Al inicio éramos nosotros mismos y después vamos a seguir siendo nosotros mismos. ¿Ok? A ver, ahora vamos a pasar para que ustedes marquen. Estefano, es un fenómeno físico. ¿Cuál sería la clave correcta? ¿Cuál es el El 3. Ah, Ah, dice Estefano. ¿Tú qué dices, Juan? La A. La A. ¿Con duda o seguro? María, ¿tú qué dices? La A. La A, ¿verdad? La clave correcta es la A. La oxidación de un metal ya sabemos que es un fenómeno químico, igual que inflar un globo, porque al inicio el globo está vacío. Después, cuando lo inflamos, está el globo ya adoptando la forma así circular, pero con oxígeno dentro. Estamos teniendo una nueva sustancia. Por eso este es fenómeno químico, y esta no sería la clave, esta tampoco, queda la clave A. Ok, a ver, vamos pasando al siguiente. Fernanda Villacorta. Fenómeno de la materia donde se da origen a nuevas sustancias con propiedades diferentes. ¿Cuál sería la clave correcta? La C. Sí, un fenómeno químico, ¿verdad? Muy bien. Entonces hasta ahí todo claro. Vamos a pasar a la siguiente. Ya. Julio, fenómeno es un completa o completa que sufre la materia. ¿Cuál sería la clave correcta? la C. La C. ¿Tú qué dices, Kiara? La C. Exactamente. Es un cambio o transformación. Muy bien. Pasamos a la pregunta 6. A ver. Stephanie. Fenómeno donde el cambio es reversible, es decir, que se puede repetir varias veces. ¿Cuál sería? Físico. ¿Qué clave? Físico. ¿Es una pregunta o es una respuesta? Una respuesta. Ya, a ver.
Stephanie dice que es físico. ¿Tú qué dices, Belinda? Físico. Exactamente, es un fenómeno físico, ¿no? Entonces, fenómeno físico. Está ahí todo claro. Ya. Vamos a pasar. Ya. Perlita, no, Angie. Patear una pelota corresponde a qué fenómeno, físico o químico. Físico. Físico. ¿Tú qué dices, Perlita? Físico. Exactamente. Patear una pelota corresponde a un fenómeno físico. A ver. Cristian. Característica del fenómeno químico. ¿Cuál sería la clave correcta? La D. La D, dice Cristian. ¿Tú qué dices, Astrid? La D. D. Y Estefano, ¿tú qué dices? No es. Sí, Estefano, ¿qué clave dices tú? La D. ¿Cuál? La D. Exactamente. Las sustancias que intervienen sufren cambios en su naturaleza. Esos cambios no son pasajeros, esos cambios son permanentes. ¿Ok? Así que la clave E no sería. Clave D. Ahora vamos a pasar a la pregunta 9. Tenemos, fenómeno es el cambio que sufre la materia por acción de algunos agentes. ¿Qué agentes? Tenemos ambientales, artificiales, internos, energéticos o externos. Juan, ¿qué clave sería? La D. La D. ¿Tú qué dices, María? La D. La D. ¿Tú qué dices, Fernanda? La D. Exactamente. Los cambios que ocurren son energéticos, ya sea por la temperatura, el calor. Muy bien. Ya. La pregunta 10. Cambios en la materia que no alteran su estructura interna. Julio, ¿qué clave sería? Físico. Físico. ¿Tú qué dices, Kiara? Físico. Físico. Stephanie, ¿qué dices? Físico. Exactamente. Los cambios en la materia que no alteran la estructura interna son cambios físicos. Muy bien. A ver, pasamos al siguiente. Dice, no es un fenómeno químico. Belinda, ¿cuál sería la respuesta correcta? Derretir un hielo. La B. Derretir un hielo, dice Belinda. A ver, espérame. A ver. Belinda dice que no es un fenómeno químico derretir un hielo. ¿Tú qué dices,
Perlita. Creo que no está. Ya. ¿Tú qué dices, Cristian? ¿Cuál sería la clave correcta? La E. La E, combustión de una gasolina, dice Cristian. Astrid, ¿tú qué dices? ¿Cuál sería la clave? La E. La E. A ver, ¿qué más? Estefano, ¿tú qué dices? Derretir un hielo. Derretir un hielo. Juan, ¿tú qué dices? La B. B, derretir un hielo. María, La B. la B, derretir un hielo. Ahora vamos viendo uno por uno. Quemar un papel, ese sí es un fenómeno químico porque se crean las cenizas. Vamos con la alternativa B, derretir un hielo. Si nosotros derretimos un hielo, tenemos el hielo en estado, el agua en estado sólido. Al derretirlo, vamos a tener el agua en estado líquido. ¿Ha cambiado la sustancia? Al principio era agua y luego va a ser jugo o chocolate. No, ¿verdad? Se va a mantener la misma sustancia. Al inicio hielo, después hielo. Pero la presentación ya es diferente. Entonces ahí se ha ocurrido un fenómeno químico. Perdón, un fenómeno físico. Ese no, este sí. Vamos viendo las otras. Oxidación de un clavo. Ya saben que cuando les hablen de oxidación, fenómeno químico de hecho, porque estamos creando óxido en los metales, o sea, en un metal, en un fierro, cualquiera. Oxidación, fenómeno químico. Respirar, ya saben, inhalamos oxígeno y botamos CO2, estamos formando una nueva sustancia, es decir, es un fenómeno químico. La combustión de la gasolina, para que ustedes hablen, cuando ustedes vean combustión, esa es una reacción química, que más adelante lo van a ver o quizás el otro año. Cuando ustedes combustionan la gasolina, ya la gasolina es un carbono, claro, es un carbono, es su fórmula molecular es C, no sé cuántos carbonos con hidrógenos. Y el combustionar significa que le vas a agregar oxígeno. Y ahí, esa va a ser una reacción. Y toda reacción va a obtener una sustancia nueva. Entonces, cuando ustedes vean combustión de gasolina, ese de ahí es un fenómeno químico de hecho. Solamente tienen que aprendérselo, ya que todavía no ven reacciones. Cuando ya vean reacciones, van a entenderlo un poco mejor. ¿Ok? Entonces, combustión de gasolina sí es un fenómeno químico. Y la clave nos dice cuál no es un fenómeno químico. En este caso sería derretir un hielo. ¿Ok? Entonces pasamos al siguiente. 12. Es un fenómeno físico. A ver. Fernanda. ¿Cuál sería la clave correcta? La C. La C. ¿Tú qué dices, Julio? La C. Kiara. La C. Stephanie. Profe, Sí. no entendí más o menos la pregunta. ¿Cuál es un fenómeno físico? La B. La B dice Stephanie. ¿Tú qué dices, Belinda?
La C. La C. Angie, La C. Cristian, La C. Astrid, La C. Stefano, Nada. la C. Juan, La C. María. La C. Exactamente. Cuando nosotros, vamos a ver uno por uno. Ahí dice combustión de papel. Combustión significa quemar algo, ¿ok? Entonces ustedes saben que cuando queman algo, sí o sí vamos a obtener nuevas sustancias, ya sea la combustión de la gasolina, la combustión de un papel o de cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces, combustión de papel, fenómeno químico. La fotosíntesis de las plantas. Ustedes saben lo básico del proceso de la fotosíntesis. Las plantas absorben el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Ahí nos damos cuenta, al inicio era una sustancia, el dióxido de carbono, y después, ¿qué sale? Oxígeno, una sustancia diferente. Entonces, ese es un proceso químico. La fusión pasó del estado sólido a estado líquido. Ya saben, ese es un cambio de estado de materia. Y los cambios de estado de materia son cambios físicos, porque son cambios que nosotros podemos mirarlo por sí mismo y no va a cambiar su estructura interna. Muy bien. La fermentación de las uvas. Si ustedes tienen las uvas, las aplastan y las dejan reposar por un montón de tiempo, por ya sea días o semanas, después de cierto tiempo, esas uvas ya no van a estar como al inicio, ya no van a saber dulcecitos, sino las uvas van a saber como con un poco de alcohol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fermentación son como un poco de hongos, creo que llegan ahí, pero no hongos de los malos, sino de los buenos. Entonces, por eso, en ese proceso de la fermentación se va a crear el alcohol. Ya ven, al inicio no había alcohol, después hay alcohol. ¿Qué significa? Que se ha creado una nueva sustancia, es decir, que es un fenómeno químico. Eso tampoco es. Y la digestión ya saben, ya. Una manzana y luego salen las heces. Entonces la clave correcta sería la C. A ver, no sé si hay más preguntas. No, ahí terminamos. A ver, pero voy a colocar una última para ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, quiero que me respondan así rapidito. Fernanda, si yo, cuando se empaña un cristal, ¿es un fenómeno físico o un fenómeno químico? ¿Qué se empaña? Empaña, cuando, por ejemplo, ustedes van en los carros y hace mucho frío y sale como, no sé, como que si ustedes respiran cerca de una ventana, sale como un vaporcito y lo vuelve sucia la ventana. No sé si se han dado cuenta. Empañado, o sea, como respirar cerca de una ventana y esa ventana de lo que estaba limpiecita se crea una capa encima. ¿Sí sabes a qué me refiero? Sí. Ya, Estado entonces sería un físico. fenómeno físico, dice ella. ¿Tú qué dices, Julio? ¿Fenómeno físico o químico? Físico. Ya. ¿Tú qué dices, Kiara? Físico. Físico. Exactamente. Que nosotros, cuando se empaña un cristal es un fenómeno físico. ¿Qué quiere decir? Porque de lo que estaba, ahí nos damos cuenta, ¿no? Solamente se va a llenar algo de ahí. Es que nosotros habíamos visto en los estados de la materia un ejemplo de cuando se empañaba el cristal, cuando hacía mucho frío, es decir, el agua estaba en estado gaseoso,
y ustedes bajaban la temperatura, se iban a formar como unas ciertas gotitas. Eso es lo mismo que está ocurriendo aquí. Ok, entonces eso era nada más para como un adicional para su práctica.